Meditación acerca de este texto. A ver. Buenas noches, hermanos. Estoy aquí haciendo una meditación a raíz de una crítica que hacen acerca de la escritura. Y sí, ciertamente la escritura tiene problemas de traducción, muchos. Pero como siempre he afirmado y lo continúo afirmando, la Reina Valera 1960 es una traducción hermosa que nos invita, nos lleva a reflexionar en el Evangelio de Yeshua Mashiach, que no fue leudado. Ahí está la esencia del Evangelio como tal. Y nos enseña también que está el Espíritu de Yahweh allí latente para que nosotros recibamos el Ruach y seamos enseñados por el Ruach, es decir, por el Espíritu de Yahweh. Sin duda alguna, esas enseñanzas están ahí implícitas, aunque la Escritura está leudada. Bien, y este es uno de esos ejemplos. Ya lo he dicho varias veces, Apocalipsis 6:6, y también lo podemos ver en otros libros como Jeremías 8:8, acerca de lo que dice por el profeta, dice Yahweh por el profeta, la pluma mentirosa del escriba. O como ya eruditos, expertos en paleografía, simplemente traductores, expertos, conocedores, entienden que pues una traducción no es fidedigna debido a las diferentes variables que hay de culturas. Lo que tratan de hacer con las traducciones es aproximar más o menos el sentido de las palabras. Por eso cuando estamos escudriñando ya las escrituras debemos irnos a las palabras en su sentido más puro. Así invirtamos mucho tiempo para entender un solo versículo, no importa. Pero ya queremos nosotros entender de fondo asuntos más profundos, digámoslo así, con más certeza, con más conocimiento. Y eso pues nos obliga a nosotros que conocemos algo de Yahweh, que se ha dado a conocer a nosotros, pues nos invita a hacer estas meditaciones de esta manera, a investigar, a profundizar. Bien, personas que no son expertas, que no conocen, que no conocen a Yahweh, no lo conocen, porque si lo conocieran no irían estas cosas. No se irían contra la escritura como se van. Y generalmente estas personas no creen en el Evangelio de Yeshua y no creen en la unción del Espíritu. Creen que toda la escritura es un engaño debido a estas fallas de traducción, pero no es así, no hay. La escritura es perfecta. Aquí podemos ver el hebreo, cómo está escrito en hebreo, segunda de Samuel. Y como ustedes podrán ver, acá está mencionando a David, pero lo singular, cuando menciona a David, acá, espero que lo estén viendo, ahí estoy, ahí marqué en rojo, cuando está mencionando David, ahí está en plenitud, es decir, que Yahweh incitó a David como tal. Es decir, que Yahweh se aparta, vuelve a tener ese desaire y contra Israel, debido a los actos de Israel, esos actos de Israel que siempre fueron abominables porque se iban hacia los ídolos. Recordemos que era un pueblo que venía de la esclavitud
y había tomado todos los ídolos de los pueblos. Bien, entonces Yahweh incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo a Israel y de Judá. Bien, entonces algunos dicen: Señor, eso contradice lo que está escrito en Crónicas 21:1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo a Israel. Pues resulta que es que ahí hay un problema de traducción cuando se traduce al español. E incitó a él, David. Entonces, pero Satanás se levantó. Entonces, pero Satanás, la traducción en español coge el Satán y lo deja ahí como una idea teológica mística. Pero ahí lo que está diciendo es: pero el adversario se levantó contra Israel e incitó a él, David. Entonces, Yahweh incita a David y al adversario lo incita a David. Es decir, que ya David se va conforme a sus pensamientos a que se haga un censo contra Israel, a un censo de Israel. Eso es. Entonces, no hay ninguna contradicción. Entonces preguntan que si, como está ahí mal traducido, entonces dicen: ¿fue Satanás el que se levantó contra Israel? ¿O fue Yahweh el que se levantó contra Israel e incitó a David? ¿Quién fue el que se levantó ¿Quién incitó a David? Es la pregunta real. ¿Quién incitó a David? ¿Yahweh o Satanás? Y no, aquí está diciendo: e incitó a él, David. A quien incitó a Satanás fue David. Es decir, Yahweh incitó a David y David incitó al adversario de las almas, es decir, actuó conforme a pensamientos para hacer ese censo a Israel. Eso es. Entonces, no hay ninguna contradicción ahí. Pero lo pueden notar en la diferencia de la palabra. Aquí se está mencionando a David. Miren cómo es diferente para que ustedes me comprendan lo que estoy diciendo. Ahí está en rojo. Está la yod. Después de la baf está la yod. Entonces es claro que la escritura, lo que pasa es que tiene un pequeño detalle de traducción allí. Un pequeñísimo detalle. Bien, entonces que el Eterno los guarde, los bendiga, les dé entendimiento y sabiduría. Hay muchas cosas de la escritura que traducen mal, que malinterpretan. Por ejemplo, dicen que el éxodo nunca ocurrió, que no hay hallazgos del éxodo. Sí hay hallazgos del éxodo, muchos. Pero lo que pasa es que quieren ignorar la historia egipcia. Los egipcios tenían por costumbre que los reyes que no querían o que se les diese gloria, sobre todo los sucesores de esos reyes, los quitaban de la faz, los enemigos de esos sucesores, los quitaban de la faz de la historia. Entonces, hay muchas fallas ahí en cuanto al éxodo, a la apreciación del éxodo. El éxodo no sucedió ni en el 1200 ni en el 1400. El éxodo sucedió en el 1630 y a partir de ahí es que hay que hacer muchos análisis. Y si hay hallazgos que se comparten con esa población de Israel. Pero bueno, no vamos a entrar en discusiones en este momento respecto al tema. Simplemente hago esa mención del éxodo, que critican el éxodo, pero no tienen en cuenta que el éxodo no pasó en ese año. Y de esto tengo constancia total, plena y segura, que fue en el 1630 el éxodo. Bien, entonces espero que cada día mediten en la escritura. Sí, la escritura fue leudada.
pero nos enseña el Evangelio de Yeshua Mashiach, o sea, las buenas nuevas de salvación, la salvación de las almas. Precisamente por esa tergiversación de la Escritura, a veces algunos entienden que son los cuerpos, sobre todo los teólogos, como la Biblia está llena de teología, y fuera de eso se inclinan hacia la teología, a cambio de entender que la Biblia está llena de teología, que es filosofía. Erradicar la teología es el primer paso que hay que hacer para escudriñar las Escrituras. Entonces, y si queremos entender la Escritura, tenemos que comenzar por el Antiguo Testamento. Tenemos que comenzar por el libro de Proverbios. Este es el libro de Proverbios para entender sabiduría y doctrina, razones prudentes. Capítulo 1 de Proverbios. Generalmente las personas comienzan a leer desde el Génesis. No. ¿Quieren entender la Escritura? Hay que empezar por Proverbios para entender cómo es que se arma, cómo es esa armazón espiritual del libro de Proverbios, del libro de los rollos de la Biblia. Y luego de eso ya podemos ir a leer el Génesis, y les aseguro que cuando lean Proverbios y luego lean el Génesis, van a ver que el Génesis no era como ustedes lo creían que era. Van a entenderlo de otra manera ya más profunda. Bien, entonces, bueno, los dejo ya con esta meditación, ya me pasé de tiempo. El Eterno los guarde, los bendiga y les dé entendimiento y sabiduría.